Muy buenas cinéfilos y cinéfilas, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso la película de terror Historias de miedo para contar en la oscuridad. Esta película está dirigida por Andre Odderbredal, quien dirigió la película de la autopsia de Jane Doe, película que se estrenó en la plataforma de Netflix y una película de terror bastante original y muy buena. En el reparto principal tenemos a Zoe Margaret Coletti, quien ha aparecido en otras películas como Annie, a Michael Garza, apareciendo en la saga de los Juegos del Hambre, a Gabriel Rush, quien apareció en la película de Gran Hotel Budapest, y a Dan Norris, que será el actor más conocido de esta película, que interpretó en la serie de Breaking Bad el papel de Hank. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en el pueblo. Pues como toda película producida o dirigida o simplemente intervenida por Guillermo del Toro, a mí ya es una película que sencillamente me llama la atención, y si a esto le sumamos que es una película de terror, pues más de lo mismo, y si aún encima le sumamos que el tráiler tiene una pinta espectacular, pues más todavía, pero el resultado pues no ha sido agradable por ninguna de las tres partes. Sí que es cierto que es una película de terror que he disfrutado bastante, pero la pinta que me proporcionó el tráiler fue mucho mayor, tenía el hype bastante alto. Por fin pensaba que iba a haber una película algo distinta de terror y bueno, que no iba a contar con tantos clichés, y en este caso pues muchas de las cosas que se aparecen en esta película son clichés. Sí que he de reconocer que la película pues es un tanto original, ya que está basada en una novela de terror, pero como ya digo, la película me ha dejado un tanto frío. Las atmósferas que suele crear Guillermo del Toro en sus películas, aunque esta no está dirigida por él, siempre me gusta bastante, una atmósfera un tanto terrorífica, un tanto oscura y algo fantasiosa. Pues en esta película ha conseguido una muy buena puesta a punto de la película, pero creo que se nota que no está hecha totalmente por él, porque en muchas partes la película carece de su toque, sobre todo, que esto principalmente a mí me ha gustado en la película. Es una película con la que he disfrutado, pero sí que es cierto que creo que esta película hubiera triunfado, hubiera tenido más valor al ser estrenada en una época cercana a Halloween, pero claro, con la película de It asomando en septiembre, pues obviamente esta película hubiera pasado muy desapercibida, hubiera pasado muy en segundo plano, pero como digo, creo que hubiera funcionado mucho mejor en ese intervalo de tiempo, aunque bien es cierto que la sala estaba bastante llena cuando yo fui a verla. La típica película juvenil terrorífica en la que nos crean una atmósfera pues bastante tenebrosa. No abusa la película de los jump scare, que eso es otra cosa que me ha gustado bastante de la película, pero como digo, a la historia le falta algo de chicha, la veo demasiado floja en algunos aspectos. Y mira que la historia es bastante original, a mí me ha gustado, pero sí que en algunos momentos creo que se les ha ido un poco la cabeza con la historia de esta película, que tampoco sé muy bien si está fielmente adaptada al libro o no, pero creo que hay algunas cosas en la película que sobran. Creo que algunas partes se hacen un tanto pesadas, un tanto largas. La película, sin embargo, no se hace larga. La película es una película, como digo, muy entretenida, una película típica de terror juvenil, que creo que a los más jóvenes pues es una película que les puede llegar a gustar, porque no llega a dar un miedo terrorífico como a lo mejor sí que lo consigue la película de Expediente Warren 2, una película que siempre saco a relucir cuando hablo de películas de terror, pues para mí es lo máximo que se ha hecho en los últimos 10 años en el terror. Y esta película, pues como digo, en el tráiler cuando lo vi en su día me llamó muchísimo la atención, me creó unas expectativas muy altas y la película después no las he sabido cubrir. Aún así creo que es una gran película, la banda sonora me parece que está llevada de una manera muy bien, incluso la dirección me parece muy buena, pero como digo, a mí la película en algunos aspectos me ha defraudado bastante. Los personajes llegan a ser un poquito planos, salvo dos que son los más protagonistas de la película, sí que tienen un desarrollo un poco más grande dentro de la historia, pero tampoco llegan a ser muy importantes. Como digo, no te llegan a importar demasiado lo que les pasa a los personajes, no empatizas demasiado con ellos. Creo que no está profundizada muy bien la película dentro de las personalidades de esta, aunque tampoco era la intención de la película, ya que como digo, la película quiere contar una historia de terror totalmente apartada de estos chicos jóvenes, va por otro lado, aunque ellos sean los protagonistas, y sí que está bien contada lo que quieren contar, pero como digo, yo creo que tirando la película por otro lado, a mí personalmente me hubiera gustado más. Aún así es una buena película de terror, yo la recomiendo que si os llama la atención o os gusta este tipo de películas vayáis a verla, porque creo que es una película que os hará disfrutar cuanto menos. No es un peliculón, pero sí que os va a hacer pasar un buen rato. Y mi nota para esta película es de 5 puntos. Como curiosidad me gustaría decir que Guillermo del Toro, que ha participado en esta película, sobre todo en el guión, ha afirmado que Historias de miedo para contar en la oscuridad era su libro favorito cuando era joven. Y antes de que os marchéis, como siempre, me gustaría recomendaros una película, en este caso una película que ya he recomendado en otras ocasiones, como es Atrapados en Chernobyl, una película de 2012, una película en la que nos cuenta una historia de unos jóvenes aventureros que van a explorar esta ciudad
infectada de Chernobyl y bueno, pues les empiezan a ocurrir cosas extrañas. La película está grabada como una especie de documental falso y es una película que a mí me gusta mucho, disfruto mucho con ella. Tampoco es un peliculón, simplemente te ofrece lo justo para pasar un rato divertido, para que tengas un poco de intriga, incluso te asustes en algunas partes de la película, incluso estés en tensión por la atmósfera terrorífica que esta crea, y siempre la recomiendo porque creo que es una película muy curiosa de ver y que mucha gente no conoce. Ya hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado este vídeo o si os gusta mi contenido, si simplemente os gusta este canal, os invito a que os dejéis un pedazo de like, os suscribáis por aquí abajo si no lo estáis ya, y hasta la próxima, cinéfilas y cinéfilos.